Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. El día de hoy vamos a estar hablando de malas prácticas en comercio exterior, un tema muy interesante, un tema que pocas veces hemos abordado, pero que no hay que restarle importancia. No todo es impuestos sobre la renta, no todo es IVA, no todo es IEPS, no todo son declaraciones. También los contribuyentes realizan importaciones y exportaciones. Y como ya se está haciendo costumbre en nuestro programa, vamos a regalar una suscripción a la revista de Consultorio Fiscal por 6 meses a la persona que nos conteste después de la segunda pausa la pregunta que nuestro invitado hará el día de hoy sobre algo que nosotros hayamos expuesto. Claras, y hoy nos acompaña el doctor Juan Álvarez Villagómez. Doctor, gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Y al contrario, maestro, muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de conversar. Sin duda, un tema relevante, interesante, como usted mencionaba en la introducción. Muchas veces nos concentramos en impuestos locales, en impuestos internos, pues la renta, digamos IVA, que son los más comunes, pero pues solo poner primero el primer dato aquí, tenemos tratado de libre comercio con 46 países. Si sumamos, digamos, acuerdos de alcance parcial, con mucho gusto ahorita platicamos qué son estos, llegamos hasta 52 países de 46, entre 46 y 52 países. México tiene un libre comercio, de tal manera que me imagino que quienes nos están escuchando, viendo el día de hoy, pues seguramente tendrán alguna transacción comercial con el extranjero, sea de importación o de exportación, y espero que sea de interés lo que conversaremos el día de hoy. Quisiera yo empezar, como bien tocaste, somos un país que tiene tratado de libre comercio. ¿Qué significa tener tratado de libre comercio? Porque todo el mundo habla de un tratado de libre comercio, pero pues muchos no entendemos qué nos da o por qué es importante que tengamos tratado de libre comercio, y más 50 y tantos países, y creo, a lo mejor me equivoco en la aseveración que voy a decir, pero creo que somos uno de los países que tenemos más tratados, ¿no? Es correcto, es correcto. México regularmente estamos entre el 2 y 3, porque por supuesto todos los países se están moviendo. El segundo o tercero a nivel mundial que tenemos un libre comercio. Entonces, evidentemente México está enfocado al libre comercio. Y el libre comercio, pues lo voy a decir de manera específica, eliminación de barreras comerciales. Es decir, eso es lo que debería de propugnar un país que tiene libre comercio, de tal manera que las instituciones deben estar, digamos, alineadas para que podamos realizar este tipo de operaciones. Cuando se dice libre comercio, incluso lo dicen algunos elegantemente, pues lo que se propugna es la eliminación de las fronteras, ¿no? Digamos, para efectos comerciales somos una sola región. Si nos comparamos o hablamos del tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, sería una región unificada. Desaparecen para estos efectos la frontera. Entonces podemos cruzar libremente mercancías de México a Estados Unidos, y Canadá a México debería de enviar libremente, sin frontera, las mercancías. Es decir, lo que propone entonces un tratado es eliminación de barreras comerciales. Permítase el libre acceso de las mercancías. De ahí, por supuesto, vendrá que tenemos un trato arancelario preferencial, regularmente exentos del pago del impuesto general de importación, pero concentrándonos en el tema de hoy, diría precisamente eso. Tenemos que identificar qué barreras, qué obstáculos al comercio tenemos, y deberían de eliminarse si esa mercancía proviene de un país con el que tenemos un libre comercio. Doctor, ¿qué era lo que te iba yo a preguntar? Las barreras que pudiera haber para el comercio o que pudieran establecerse en nuestras disposiciones de comercio exterior, ¿son las mismas para los países, para las importaciones de mercancías o exportaciones de mercancías en países con los que tenemos tratado y con los que no? ¿O hay alguna diferencia? Tendría que decir, digamos, la respuesta más correcta es que sí hay una diferenciación, que sí tenemos una distinción cuando alguien apela a un tratado de libre comercio, pero ya en la práctica real, en la práctica aduanera,
desafortunadamente no la hay. Es decir, cuando uno se presenta, cuando un importador se presenta a tramitar sus mercancías y liberarlas de la aduana, no tienes ventanilla A y ventanilla B que puedas decir, como yo apelo al tratado, aquí está mi certificado de origen, entonces pasa por la puerta A y los que no pasen por la puerta B. Desafortunadamente eso no existe. Sin embargo, lo que se ha establecido es que al identificar la mercancía cuando proviene de un tratado de libre comercio, el arancel aduanero difiere. Digamos, ahí sí tenemos una diferenciación objetiva en cuanto al pago del impuesto general de importación. En cuanto al tratamiento, digamos, pasar por un carril rápido que también existe, pero ese se otorga conforme a otros procedimientos, no conforme a un tratado de libre comercio, digamos, procedimientos más ágiles en el despacho aduanero, carriles express. No hay una diferenciación cuando venimos de un libre comercio y cuando no lo hay. Y eso sin duda ha sido una de las críticas que siempre hemos tenido al procedimiento aduanero. Tenemos algunos otros países, el más emblemático aquí en América es Chile, el cual sí ha logrado tener una penetración dentro de sus instituciones de este libre comercio. También Chile es un país que es, digamos, boyante, que es importante en la celebración de tratados de libre comercio y es de las aduanas más características que tenemos, que sí está orientado al libre comercio. Cruza, importa, realiza negocios y lo que le llamamos post-despacho, y después, claro, estarán sujetos los importadores chilenos a una posible verificación, pero la mercancía ya entró, ya está en las instalaciones o ya se está produciendo, porque también pues se importan bienes para fabricar productos de exportación. Y eso es lo que adolecemos mucho aquí en nuestra aduana mexicana, que no cruzas si no tienes los 10 documentos que se requieren, aun cuando apelemos a un tratado de libre comercio. O sea, no hay como cuando uno viaja por tierra al extranjero, por decir, de aquí a los Estados Unidos, que la gente que vive en la frontera tiene un carril para poder pasar un poquito más ágil que los que vivimos en el centro del país, ¿no? La gente que vive, por ejemplo, déjame citar Tijuana, por ser una de las fronteras con mayor movimiento, pues la gente que vive ahí hace un trámite especial y saca un pase rápido. Igual las personas que viajan del centro del país a cualquier parte de los Estados Unidos, si sus viajes son constantes, tiene que hacer un trámite y puede entrar en forma un poquito más rápida en los aeropuertos que las personas que pues vamos a Estados Unidos con cada Corpus y San Juan, ¿no? Y entonces en esos casos pues solamente vamos y entramos con ciertas limitaciones. No existe tal cosa. Desafortunadamente no existe tal cosa, y quiero aclararlo, no existe para efecto de tratados de libre comercio. Es decir, si traemos origen o no tenemos origen. ¿Dónde pudiéramos tener alguna ventaja? Y también, si hay un poquito de tiempo, comentarlo. Existen algunos otros programas alternos que ha sacado la aduana mexicana para la facilitación del comercio. Digamos, sí, en respuesta a los compromisos internacionales que tenemos, México se ha comprometido a facilitar el comercio. Digamos, cuando se firma un tratado, expresamente viene ahí, implícitamente también, digamos, si lo que quieres es liberar el comercio, hacerlo más ágil, pues elimina las barreras. Implícitamente está ahí, aunque tenemos, por supuesto, un capítulo de facilitación aduanera en todos los tratados. Entonces, México ha respondido a este compromiso, pero a través de otros programas. Por ejemplo, uno que se llama CITIPAT. El CITIPAT, pues bueno, nos otorga precisamente un carril express, son para exportación de Estados Unidos, de tal manera que si hay un contribuyente que ahorita nos está escuchando y dice, tenemos consuetudinariamente exportaciones a los Estados Unidos, mi sugerencia será, obtengan este programa para gozar de algún carril express. Pero insisto, no es derivado de un libre comercio de acreditar el origen, que eso sería, digamos, de alguna manera lo reprochable, pero al mismo tiempo jalemos la parte buena que nos conviene ahorita, y es busquemos una certificación, en este caso una certificación internacional para efecto de las exportaciones a Estados Unidos. CITIPAT solo es Estados Unidos,
pero nuevamente, si hablamos un poquito de cifras, el 89% de las exportaciones mexicanas se dirigen a los Estados Unidos. El 89% de nuestras transacciones están concentrados en un solo mercado. Evidentemente, pues se podrá explicar por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, un país grande, boyante económicamente, no tengo que mencionar más al respecto, pero lo que conocemos como diversificación de mercados, todavía estamos muy atrasados. Doy otra cifra, digamos, con cifras de 2020, las exportaciones que teníamos para Israel, México-Israel, tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Lo doy a conocer, el 0.3% de las exportaciones mexicanas. Entonces, por eso viene también una crítica a esta política arancelaria de México. Desgastarse, porque evidentemente hay un desgaste, hay una negociación completa para firmar un libre comercio, por ejemplo, con Israel, y que esto redunde en las exportaciones del 0.3% del comercio mexicano, ¿no? Por eso algunos dicen, concéntrense mejor en los 3, 4 países con los que tienen tratado y no manden una red tan grande de tratados, y creo que eso sería un gran elemento a discutir. Así es, pero bueno, entrando después de estas aclaraciones me queda muy claro el qué es tener un tratado. Yo quisiera entrar a saber cuáles son las malas prácticas que puede cometer un importador o exportador para que nuestro público sepa y evite caer en esas malas prácticas. ¿Dónde podríamos encontrar? ¿Existe algún listado de malas prácticas? ¿Qué podemos hacer para poder conocer esto? Concretamente, si nos concentramos, por ejemplo, en uno de los requisitos para poder ingresar mercancías legalmente al país, pues es contar con un padrón de importadores. El padrón de importadores es el registro federal de contribuyentes, digamos, no existe otra numeración o algún oficio específico que diga, aquí está tu padrón y tienes estos beneficios. El padrón es simplemente, como su nombre lo dice, es un padrón, es un registro, es un listado de contribuyentes que al haber cumplido con ciertos requisitos se les permite la importación. Y entonces este es el primer filtro que se tiene para realizar operaciones de comercio exterior. Cualquiera que no esté inscrito en el padrón de importadores, pues evidentemente no pudiera realizar estos trámites. Digamos, para efectos de obtener el padrón, o si alguien ya tiene padrón y comete alguna de las infracciones que están ahí, que son evidentemente malas prácticas, es, por ejemplo, no contar con la e-firma vigente, digamos, en este caso no tengan registrados o actualizados los medios de contacto en el buzón tributario, o si no hubieran presentado declaraciones de impuestos federales o cumplido con alguna otra disposición fiscal. Como bien lo mencionaba usted, profesor, al inicio, pues bueno, pareciera que hemos hablado poco de comercio exterior y pareciera también que los impuestos internos son unos y el comercio exterior es otro. Aquí vemos claramente una liga entre un incumplimiento fiscal y una consecuencia en materia de comercio exterior. Se pueden cancelar el padrón de importadores, como lo dice la regla 133, son reglas generales de comercio exterior, para quien no las ubique correctamente todavía. Así como en materia fiscal tenemos nuestra resolución miscelánea fiscal, igualmente en comercio exterior podríamos decir que tenemos nuestra resolución miscelánea de comercio exterior, se llaman reglas generales de comercio externo. ¿Y cuáles son las causales? Pues las encontramos aquí en la regla 133, y me parece, como usted lo ha dicho muy bien, profesor, y que identifica muy bien, digamos, de manera objetiva, cuáles son esas prácticas dañinas, malas prácticas que puede tener un contribuyente. Pues tenemos un listado muy grande ahí que con gusto vamos revisando ahora mismo. Es enorme el listado. Yo creo que, si no mal recuerdo, son algo así como 40 y tantas, ¿no? 46, 48 malas prácticas. No sé exactamente, pero por ahí anda, ¿no? Sí. Es una lista muy larga, y como bien ha citado, doctor, pues está el no estar al corriente en mis impuestos. ¿Por qué? Pues porque mi padrón está ligado a mi RFC, no me dan un registro adicional, me dan simple y sencillamente ligan
mi padrón de importador y exportador a mi registro federal de contribuyentes, y si dejo de presentar una declaración informativa, si no pago mis impuestos, si no atiendo a las autoridades porque me encuentran una diferencia, pues puedo perder mi padrón de importador y exportador. Efectivamente, incluso también déjenme resaltar un crédito fiscal de 100,000 pesos. Por supuesto, quien nos escuche podrá decir 100,000 pesos parece un monto grande, pero sabrá que en la operación diaria de comercio exterior o de impuestos federales, pues 100,000 pesos parece que ya no es mucho, digamos. Contribuyentes medianamente grandes, medianos o incluso grandes contribuyentes rápido llegan a un crédito fiscal así, y en este caso, pues bueno, cualquiera de estos elementos puede tener repercusión, incluso cuando se discute sobre medios de defensa, sobre allanarse, pagar la contribución o combatirla, pues hay que tener un panorama integral de todo la fiscalidad de las organizaciones, de las empresas, de los contribuyentes, y una de ellas es esta. ¿Puede repercutir en materia de comercio exterior estos créditos fiscales? La respuesta es sí, por supuesto, y ahí está. Y cerrar el padrón de importadores a un contribuyente, pues evidentemente es dejarlo sin transacción. No puedes introducir mercancías. Incluso otra de las causales que están contenidas en este gran listado de la regla 133 es el préstamo del padrón, que así se conoce regularmente. Oye, tú no puedes importar porque te cancelaron el padrón o lo está suspendido, pues yo soy un amigo tuyo, permíteme utilizar tu padrón y entonces hago las importaciones por cuenta tuya, digamos, de compras que tú realizas. Esto que estoy diciendo, esta descripción es indebida, digamos, es una práctica fiscal indebida, y si el Servicio de Administración Tributaria lo detecta, pues podría incluso suspender a aquel que prestó el padrón. Entonces, a un contribuyente le suspenden y luego otro viene a prestárselo, ya sea porque es un negocio, se lo renta con un pago, o simplemente tratar de hacer una buena acción del día, te presto mi padrón. Evidentemente esto es una práctica fiscal indebida, hay que tener cuidado. Esto que le llaman préstamo de padrón es muy común, desafortunadamente, y es una práctica indebida. No hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿No? Que eso podría llevarnos a que me cancelen en un momento dado ese padrón. Pero ¿qué pasa si yo, doctor, pues tengo mi negocio y empiezo a crecer y abro sucursales y se me olvida presentar el aviso de apertura de una sucursal, o abrí una sucursal y pues no funcionó, el personal que tenía ahí me empezó a robar y la cierro y no le aviso al SAT que cerré esa tienda? ¿Me podrá afectar esto en mi padrón de importadores? Totalmente tenemos una afectación. Incluso las reglas nos señalan que cuando hacemos este tipo de movimientos, o incluso se modifican también los socios o accionistas de una negociación, contamos con 5 días para presentar el aviso. Es algo, digamos, prácticamente inmediato. 5 días, a veces apenas están protocolizando las actas y luego las actas salen el día 1, pero resulta que 3 días atrás fue el acto en que se realizó el ingreso de un nuevo socio o la baja de un socio anterior. Entonces, 5 días prácticamente te matan en la práctica operacional. Entonces, yo les pido tengan en mente estos 5 días, que para todos efectos de comercio exterior contamos con 5 días para hacer modificaciones e informar a la autoridad de cualquier cambio que hayamos tenido. Y en este caso, pues igualmente, si se aperturan sucursales o se cierran, pues decimos, ya la cerré y vámonos al negocio. Y resulta que dejamos abierto esa puerta, dejamos que existe una sucursal y ya no está en operación, o al revés, pues nos damos, como bien lo menciona profesor, qué felices que abríamos una nueva sucursal y resulta que ahí tenemos mercancía de comercio exterior, que se realizan importaciones y se va directo a esa sucursal y nunca se avisó.
Eso también es una mala práctica, también sucede mucho en materia fiscal, es necesario hacerla. Ustedes saben, cuando se factura con un CFDI, pues hay que señalar incluso la sucursal en donde se está realizando, pero esto, lo que estamos viendo es que evidentemente tiene una repercusión en materia aduanera para efecto de importación de mercancías, y es la suspensión del padrón. Esto viene en dos fases, digamos. Primero, si un contribuyente cae en alguna causal, se suspende el padrón y después viene la cancelación. Evidentemente, pues sí, lo vemos como dicen jurídicamente, pues son dos instancias completamente distintas, suspensión y cancelación, pero para efectos prácticos es lo mismo. A partir de que estamos en suspensión, no se puede realizar ninguna operación de comercio exterior con ese RFC. Entonces, evidentemente tenemos ahí ya una repercusión práctica específica cuando se tiene la suspensión del padrón de importadores. Ok, también comentaste, doctor, el aviso de cambio de socios. ¿La situación fiscal personal de cada socio podría estar afectándome en mi registro en el padrón? Quiero suponer, déjame ponerte un caso hipotético, y no sé si esto suceda o no suceda, pero pues entró un nuevo socio, se hizo un dictamen de enajenación de acciones o un aumento de capital, se hicieron todos los documentos, pero nunca nos cercioramos que el nuevo socio esté al corriente en sus obligaciones fiscales, y resulta que el nuevo socio pues tiene un crédito fiscal. ¿Podría afectarnos eso en el que pudieran suspendernos el padrón de importadores y exportadores? Sí, la respuesta es sí, desafortunadamente, y voy a llevarlo todavía un poquito más allá. Tenemos un registro que se llama certificación en materia de IVA, que se utiliza pues para diferir el pago del impuesto al valor agregado tratándose de importaciones, y va todavía más allá. Digamos, la regla general es: cuida que tus socios, que tus accionistas estén al corriente en obligaciones fiscales. ¿Cuáles? No lo sé. Las que tenga por obligación de acuerdo a su situación fiscal. Pero cuando hablamos de certificación de IVA, que también es en materia de comercio exterior, nos exige que presentemos las últimas 3 declaraciones fiscales de ese contribuyente socio, y además que tengan ingresos acumulables. O sea, ya la autoridad está prejuzgando incluso que ese socio pues tiene ingresos que son acumulables, y por consecuencia tuvo que haber presentado declaración de impuestos en los últimos 3 ejercicios, y no se puede presentar, digamos, en ceros o con alguna operación que diga simplemente mantengo ahí mi RFC y me da mi opinión positiva fiscal. No solo nos quedamos ahí, sino ahora hasta hay que demostrar que ese socio accionista presentó declaraciones y que tiene ingresos acumulables. Evidentemente esto, pues los que manejamos o vemos regularmente operaciones aduaneras, pues creemos que sí, ya es un exceso. Entonces quise poner este ejemplo para magnificarlo todavía más, pero concretamente en materia de padrón de importadores, efectivamente, recordarán ustedes que ya también cuando se firma un acta constitutiva, los socios accionistas deben de tener RFC, y el notario incluso está obligado pues a presentar la clave del Registro Federal de Contribuyentes, y en caso de que no la tenga, pues tendrá que informar al Servicio de Administración Tributaria que está registrando, que están reportando un socio que no tiene, que no está inscrito en el RFC mexicano. Y hay muchas ocasiones en que esos extranjeros, pues bueno, o esos socios son extranjeros y que por definición no deberían de tener su inscripción en el RFC, pero pues bueno, no dejémoslo como una situación general. Habría que analizar cada caso si efectivamente ese extranjero no tiene la obligación, por ser socio en México, de realizar, digamos, actos grabados en el país. No, y ahorita me estaba viniendo a la mente por lo que comentaba, doctor, ¿qué sucede si dentro de esos accionistas está una persona que heredó, una viuda que heredó las acciones de su esposo, y pues la señora no tiene obligación de presentar declaración anual porque vive de sus intereses, o si vive de sus rentas, pues sí tendría obligación de presentar declaración anual, pero si vive de sus intereses,
pues no está obligada a presentar declaración anual mientras los intereses no excedan de 100,000 pesos al año. Pero intereses reales, que ahorita para obtener intereses reales de más de 100,000 pesos con la inflación que tenemos, pues qué cantidad necesita tener la señora guardada en el banco para tener que presentar esa declaración, ¿no? Entonces sí coincido en que esto sería un exceso y pues tendríamos que estar presentando las declaraciones de estos accionistas o un residente en el extranjero. O a lo mejor, pongo el caso, abrí la empresa, yo le cedí parte de mis acciones a mi esposa, pero mi esposa no trabaja. Ahora sí que orgullosamente la mantengo. Sí. Ella no tiene por qué trabajar, ella es accionista de la empresa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Tengo que hacer que se ponga a trabajar? Sería una buena idea para algunos de los que están aquí ahorita escuchándonos, ¿no? Sí, sin duda que sí. Por eso es que, digamos, primero traer a la mente, traer aquí a la mesa que comercio exterior ya no es simplemente externo o que está disasociado de la práctica fiscal. Yo todavía hace algunos años, cuando iniciaba con esta práctica de comercio exterior, pues parecía que unos eran los fiscalistas y otros eran las empresas de comercio exterior o los operativos de comercio exterior dentro de las organizaciones. Llegábamos y preguntábamos, oye, pues el embarque, oye, la clave del pedimento de importación, y el fiscalista decía, pues yo, ¿por qué me preguntas? Yo soy fiscalista. Yo no veo comercio exterior. Cuando ya vemos hoy día, por supuesto que esto se ha fusionado cada vez más y cualquier implicación que se pueda tener en esta materia. Es decir, resolver esta conjetura que nos está planteando ahora, profesor, pues evidentemente es la disposición, señala con claridad que tenemos que presentar el RFC del socio, del accionista, y además que para efectos de certificación de IVA, que es el que estoy señalando, pues presente las declaraciones de impuestos de los últimos 3 ejercicios. Y pues, si llegamos a hacer un trámite ante la autoridad sin estos requisitos, en automático van a girar un requerimiento, 10 días, no presentamos estos documentos, pues se tiene por desechada ese trámite. Entonces, evidentemente, ponerse a explicar en esta materia de comercio exterior, como ustedes saben, incluso también dentro del Servicio de Administración Tributaria, pues tenemos la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, que es distinta a la GAF, a la de Impuestos Federales, y después se creó también esta nueva agencia de aduanas. Entonces, sí hacemos los trámites pues ante personas dentro del SAT que son especialistas aduaneros y no exactamente especialistas en materia fiscal. Y ellos dirán, pues así dice el documentito que debes de presentarme la declaración, y si me estás dando argumentos de que no debería de estar inscrita esta persona física, pues evidentemente no es la instancia, te niego y acude a un recurso de revocación o algún medio de defensa que pudieras interponer. Entonces, en la práctica sí nos enfrentamos con grandes retos para explicarle a las personas en materia aduanera cuál es la importancia o cuáles son los alcances que se tienen en materia fiscal. Así es. Doctor, si le parece, vamos a una pausa y regresamos. Le pido nos haga favor de formular una pregunta sobre algo que hayamos platicado hasta este momento para que la primera persona que nos responda correctamente y nos dé sus datos de contacto, se lleve una suscripción de 6 meses gratuita a la revista Consultorio Fiscal. Bien, regresamos de esta pausa. Y doctor, adelante si quiere formular la pregunta. Sí, con mucho gusto. Vamos a ver si nuestros escuchas pueden decirnos qué es la facilitación aduanera.
¿En qué consiste? ¿Qué compromisos México ha firmado sobre este concepto? Pues bueno, más adelante vamos a seguir hablando del padrón de importadores y saber si este padrón de importadores es un obstáculo al comercio. Facilitación aduanera, obstáculo al comercio. Por ahí hay un tema, a ver si quienes nos están escuchando. Muy interesante la pregunta y si tocamos el punto al inicio del programa. Pero bien, doctor, ¿qué pasa si por ahí llega? Yo sé que existimos muchos contadores que asesoramos con ética y hay muchos, yo les llamo pseudo contadores, pseudo abogados, porque sería un insulto decir que son contadores o abogados. Todos aquellos que se viven tratando de encontrar cómo brincarse las trancas. Yo creo que existen formas de hacer estrategias fiscales, sí. Con base en la ley, sí. De forma ética, sí. Pero hay gentes que eso no les importa. ¿Y qué pasa si yo voy a traer mercancía, pero no me conviene la fracción arancelaria? No sé por qué razón, pero presento documentación falsa. En otros países, pues no existe el CFDI, pues se me hace fácil a mí como pseudo asesor decirte, pues, ¿qué te parece si aquí hacemos ahorita la factura y hacemos una factura, pues, en cualquier software y la presentamos a la autoridad? Desafortunadamente, hipótesis que sostiene profesor es muy común en comercio exterior. Desafortunadamente, todavía en materia aduanera, incluso se distingue, digamos, en la teoría, lo que conocemos como contrabando bronco y contrabando documentado. Pues el contrabando bronco en términos generales es el que conocemos o vemos en las películas, que la gente toma mercancías y las pone en su maleta y cruza, ¿no? Y nadie se dio cuenta o te echas a correr. O sea, hay muchas cosas de ese contrabando bronco. Pero realmente el contrabando que afecta a la economía nacional, el mercado mexicano, es el contrabando documentado. Y básicamente se da en dos elementos. Uno que es subvaluación de las mercancías. Es decir, voy a declarar todo. Traes 100 televisores y cada uno cuesta $100. Voy a declarar los 100 televisores con sus números de serie, todo lo estoy haciendo correctamente con una empresa con padrón de importadores, pero en lugar de $100 le pongo $10. Entonces disminuyen el valor de las mercancías. Saben ustedes, el valor de las mercancías es la base gravable del Impuesto General de Importación, del IVA, que con su base ampliada, en términos de 24, la ley del IVA. Entonces, en ese sentido, pues bueno, nos encontramos con que parece que es una importación legal, pero al tener mercancía subvaluada, pues evidentemente es una importación ilegal. Y en lugar de pagar 100 o pagar 10,000 de impuestos, estás pagando 1,000 y todo lo rebajas. Entonces, es una mala práctica en comercio exterior la subvaluación de las mercancías, y también es muy común este supuesto que nos menciona de mercancías, de documentos falsos. Pues quiero regularizar una mercancía o hablo con el proveedor y le digo, ponme subvaluación, ellos no acceden. Y se crea un documento, pues le voy a poner la dirección y voy a crear en este momento una factura de importación. En ese sentido, desafortunadamente es muy, muy común este tipo de prácticas en materia de comercio exterior. Y es por supuesto, catalogada como mala práctica. Incluso podemos llegar a hablar aquí de que es un delito en materia fiscal, pero el padrón de importadores, si la autoridad detecta subvaluación de mercancía o mercancías falsas, adiós padrón de importadores. Quiere decir que nos meterían en una suspensión, después en una cancelación, y evidentemente esta es una de las causales del por qué el SAT justifica tanto que tengamos tanta tramitología en materia de comercio exterior, porque igualmente pudiéramos poner aquí sobre la mesa los dos elementos: facilitación versus fiscalización. Es decir, el importador honesto, el importador legal, pues exige que las autoridades hagan su trabajo y sean duras
en materia de comercio exterior. ¿Por qué permites que alguien importe ilegalmente? Tienes que ser más agresivo, le decimos a la autoridad, en tus controles de fiscalización. Pero miren la paradoja, y al mismo tiempo decimos, oye, quiero importar, realizar mis operaciones de comercio exterior y después exportar rápidamente. México es un gran exportador, entonces facilítame el comercio. ¿Puede haber una facilitación con una buena fiscalización? La respuesta es sí, pero digamos, en materia de comercio exterior siempre ha estado esta paradoja, facilitación versus fiscalización. Así es, pero también he oído que hay algunas empresas que lo que hacen es decirle al proveedor y el proveedor se acepta. A ver, factúrame para efectos de pago esto. Pero para efectos de la aduana, ¿por qué no me mandas la factura con todas las mercancías por mitad de precio? Esto también sería una causal de que me suspendan mis registros si la autoridad se da cuenta. ¿Y cómo podría darse cuenta la autoridad? Pues bueno, sí existe un procedimiento, digamos, la primera respuesta es, después de que se observa que las mercancías están subvaluadas en más del 50%, en automático es la suspensión del padrón. Igualmente, pudiéramos decir, otro efecto que se puede tener es el embargo de las mercancías. El 152 de la ley aduanera señala que cuando hay una subvaluación de las mercancías, estas son sujetas a embargo precautorio. ¿Qué significa? Una retención de las mercancías. ¿Cómo lo puede detectar la autoridad? Pues podríamos decir, entre comillas, es muy fácil, porque mencionó también hace un momento, profesor, que todos nos manejamos en materia de comercio exterior con fracciones arancelarias. Significa que cada producto tiene asociada una fracción arancelaria y esa fracción arancelaria pues igualmente es idéntica a otro producto similar al que estamos nosotros importando. La autoridad cuenta con una base de datos integral de tal manera que esa fracción arancelaria la puede tener catalogada en importaciones de otros contribuyentes, de otros importadores, y esto se le conoce como precios de referencia. El medio ha solicitado a la autoridad que nos dé a conocer esos valores de referencia y nunca ha sido. Han señalado que es algo, información confidencial, de tal manera que primero sí confirmo que existen valores o precios de referencia y de alguna manera hacer un match entre la fracción arancelaria, el valor de las mercancías, sí lo hace la autoridad. Pero también es común que esto lo haga post despacho, es decir, se libera la mercancía, se detecta, o más bien no se detecta que hubo una subvaluación, porque regularmente este tipo de transacciones ilegales, por supuesto, las hacen muy organizadas. Entonces ve uno la factura y parece que es una factura real, que no tiene ningún tema relacionado con alguna falsificación. Entonces, post despacho es muy común que haga estos cruces la autoridad aduanera y viene una fiscalización. Otro elemento que hay que resaltar en cuanto a subvaluación de las mercancías es que regularmente esto no viene aislado, es decir, un contribuyente que quiere falsear el valor de las mercancías para efectos de aduanas, regularmente tiene también otras problemáticas en materia fiscal, porque hay que recordar que el artículo 27, la fracción 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, nos señala que el valor para deducir es el valor que declaraste para efectos de aduanas. Entonces, si alguien quiere verse muy listo y dice, yo pagué $100,000 al extranjero y le pongo 30,000 para efectos de aduanas, digamos, el valor en aduanas solo 30,000, el monto máximo a deducir será 30,000 y no los 100,000 que efectivamente pagó. Por eso es común que encontremos que quien hace esta mala práctica, igualmente en materia fiscal, debe tener una revolvedera ahí, porque si no, entonces su misma operación fiscal lo frenaría a decir, mira, me pagaste menos en comercio exterior, pero me pegaste en la deducción fiscal porque me la limitaste a un valor inferior al realmente pagado. No, y después ante una revisión por parte de la autoridad, ¿cómo le voy a poder demostrar por qué salió, suponiendo que yo reduje mi mercancía a la mitad, por qué le pagué el doble al proveedor extranjero, ¿no? No está tan fácil y las consecuencias pueden ser terribles.
Por eso, si hablamos de un contribuyente cumplido, difícilmente lo haría, porque sabe las consecuencias que tiene en otros aspectos de su operación tributaria. Pero alguien que seguramente un pillo que ni siquiera presenta tampoco declaraciones de impuestos, pues seguramente dirá, ¿qué más da? Dicen, otra raya más al tigre, ¿qué más da? Pero un contribuyente cumplido, evidentemente, hay que tener cuidado con su evaluación, porque puede pegar en otras áreas en materia fiscal. Así es. Doctor, ¿qué pasa si yo en mi contabilidad no llevo un control de inventarios? Y sobre todo, me estoy refiriendo, no sé si haya diferencia el que no lleve control de inventarios de mis productos nacional, comprados en el territorio nacional, o de los productos importados. Llega la autoridad, me quiere revisar, me pide mi control de inventarios y pues resulta que no lo llevo o mi registro está mal y o no llevo mi contabilidad en orden. ¿Podría esto tener un efecto en mi padrón de importador y exportador? Efectivamente, esto es una causal nuevamente de suspensión de padrón, y esto podría yo incluso decir que es una disposición antigua, que precisamente digamos, la obligación es distingue lo nacional de lo extranjero. Eso sería la primera regla que se pudiera tener en materia de comercio exterior, que yo hasta me atrevería a decir que es ABC en materia de contabilidad, el control de los inventarios. Pero esto lo hace la autoridad porque cuando hace ellos una revisión a los establecimientos, pues tiene que distinguir qué es extranjero y qué es nacional, evidentemente, porque cuando se hace una revisión de este tipo, debemos de tener claro que con un documento compruebo la legal estancia para mercancías nacionales y con otro distinto de mercancías extranjeras. Es decir, lo compré en el mercado nacional, aun cuando pueda tener un producto, una leyenda que diga Made in China o Made in France en cualquier país, pues tú puedes demostrar que lo compraste en el mercado local y seguramente tendrás un CFDI y artículo 29A del Código Fiscal de la Federación para acreditar que esa mercancía está legal en el país. Pero ¿qué pasa con las mercancías extranjeras? Debemos de tener el pedimento de importación y ese pedimento a nombre de la persona que está vendiendo los productos. Esto lo hace más complejo. Entonces, esta es una disposición práctica para efectos del Servicio de Administración Tributaria, distinguir lo nacional de lo extranjero. Primero, no voy a revisar todas las mercancías. Dime que es nacional y que es extranjero, porque le voy a dar un tratamiento diferente a acreditar la legal tenencia. Por eso es que esa disposición para efectos del SAT es muy relevante cuando hace este tipo de fiscalizaciones. La ha subido dentro del listado de la regla 133 para efectos de que si un contribuyente no distingue eso, en automático es importaciones, le da el tratamiento y cancela o suspende el padrón de importadores. Entonces, incluso es un gran tema para nuestros escuchas. Tal vez esa debería haber sido una buena pregunta. ¿Qué es contabilidad para efectos fiscales? Porque de repente parece que es algo entendido, pues somos contadores y contabilidad, pues sí, claro que todos sabemos qué es contabilidad, pero distinguir qué es contabilidad para efectos fiscales, a veces nuestros alumnos en la facultad tiemblan con esa pregunta, sí, porque claro, no los logran distinguir. Claro, porque la contabilidad para efectos contables está regulada por nuestras normas, pero la contabilidad para efectos fiscales está regulada por el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 de su reglamento. Es correcto. Pero aquí viene una buena pregunta y no sé si te voy a poner a sufrir. Yo sé que no, eres experto en el tema. Pero... Estoy sufriendo desde que iniciamos. Estás en examen profesional ante el público. Pero en una importación, ¿cómo puedo distinguir? A ver, yo puedo tener mercancías que yo compré a un proveedor nacional, pero que las importó. Correcto. Entonces, yo puedo tener tres tipos de mercancías según entiendo. A ver si estoy bien. Una, las de fabricación nacional que compré a un proveedor nacional o que yo produje. Dos, las extranjeras que compró otra empresa y que ella me vendió a mí, no porque me haya prestado su registro de padrón de importador o exportador, sino porque fue una operación real. Él las importó. Correcto. Él tiene la exclusiva
por parte del proveedor y me vende a mí para yo revender. Y 3, las que yo importo directamente. Las que le va a interesar a la autoridad son diferenciar las nacionales de las de importación, y si las de importación yo se las compré a un tercero, ¿las clasifico como nacionales o las clasifico como de importación? ¿Y cómo puedo distinguir? Creo que hay algo que se llama el etiquetado. Tienen que salir etiquetadas de la aduana o quién pone las etiquetas. Creo que hay unas reglas muy específicas para el etiquetado de la mercancía que yo importo. El etiquetado se regula en la norma 010, etiquetado de información comercial, y es un gran tema, una gran pregunta, maestro. Primero, decir que sí hay una distinción entre estos 3 tipos de operaciones, digamos, nacional, lo importado directo, y lo importado indirectamente, porque incluso es un concepto que ya tenemos incorporado en el artículo 112 de la ley aduanera, importaciones indirectas, igualmente exportaciones indirectas, porque en el caso, digamos, de una transacción venta hacia el extranjero, pues podemos entregarle un producto a un contribuyente que a su vez lo incorpora en un vehículo de exportación. Por decir un ejemplo, se producen llantas y se las entregas a un fabricante de vehículos, y entonces tenemos ahí una exportación indirecta y la importación indirecta. Entonces, sí está previsto ahí. ¿Qué es lo que tenemos que tener para los que nos escuchan en materia fiscal? El artículo 29A del Código Fiscal nos señala las ventas de primera mano, de tal manera que sí debería de haber una distinción cuando adquirimos productos que importó alguien más y que nos entrega de importación directa. Hablamos de una comercializadora, por supuesto, nada ilegal, una comercializadora de mayoreo, y después pues, vende menudeo y le adquirimos 5 tazas o le adquirimos algún producto así, digamos, extranjero. En ese caso, es obligación de quien está importando y vendiendo de primera mano consignar en el CFDI de venta, en la factura fiscal, consignar el número de pedimento de importación que se está realizando, la aduana y la fecha. Esta disposición de la que me estoy refiriendo ahora mismo, y estoy seguro la tenía ahí en mente, profesor, esta nos ha causado dolores de cabeza durante los últimos 15 años, porque es imposible saberlo. Oye, ¿cómo yo sé que eres importador de primera mano? Tal vez estamos hablando de una comercializadora A y luego comercializadora B, y yo soy el tercero. Ya no es venta de primera mano, entendiéndose venta de primera mano aquel que importa inmediatamente entrega los bienes. Entonces, en principio no lo sabemos. Sí hemos tenido incluso embargos de mercancías sobre esta disposición, los hemos tenido que defender ante el Tribunal Fiscal, y básicamente lo que se argumenta es eso, en términos generales, que el contribuyente, cuando adquirió esa mercancía, no sabía que era venta de primera mano. Pero dejémoslo ahí, en esa distinción. Sí existen importaciones indirectas, y cuando adquieren mercancías de alguien que es importador, asegúrense de que en su CFDI tenga la relación del pedimento de importación, la fecha y la aduana por la cual se realizó la transacción. Y para efectos específicos, importado es lo que de manera directa realiza ese contribuyente, de tal manera que esa mercancía extranjera adquirida en mercado nacional la catalogamos como mercancía nacional para efectos de el registro contable. Así es, pero entonces yo necesito saber si yo importé mercancía, yo cuando vendo la mercancía por primera vez pongo esos datos. Se la vendo a usted, doctor, pero con usted no hay ese problema, pero usted después la vende a otra persona. Es correcto. Porque a lo mejor yo tengo la exclusiva, usted es mayorista y después usted lo va a vender a un minorista. Ahí el minorista es el que tiene el problema, porque ya no sabe si lo importó usted o lo importé yo. Pero en algunos casos me pide la autoridad que cuando yo importo mercancía, esta mercancía se etiquete en español, porque a lo mejor viene en chino, en japonés, en coreano, en inglés, y no todo el mundo entiende el inglés, o en alemán, y entonces hay que poner indicaciones en español. Y en algunos conceptos, creo, corréjame si me equivoco, me pide que se pongan los datos de quién fue el importador.
Es correcto. En este caso, digamos, sí son dos disposiciones distintas, pero nos amarran una misma transacción. Esta de etiquetado de información comercial es la ley de metrología y normalización. Regularmente, digamos, la norma oficial 010 y para productos eléctricos es la 24, que nos exige que todo venga en español y va a identificarse el importador, el primer importador. Incluso también podemos ir más allá a lo que conocemos como marcado de país de origen, que si tomamos un producto de un celular, pues encontramos que dice Made in China y claramente uno lo compra en diversos establecimientos que nunca sabes quién fue el importador inicial, pero el producto conserva su naturaleza de ser importado, de ser extranjero. Es una mercancía extranjera en mercado nacional. Y de ahí la ley de metrología y normalización nos va a exigir que exista una homologación del producto y por eso viene la información de etiquetado de información comercial precisamente. Entonces, en ese sentido, cúmplase la norma 10 y al mismo tiempo tratándose de estas operaciones. Voy a citar nuevamente el 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, porque solamente dice que se haya realizado los trámites para su importación definitiva. Evidentemente, en una interpretación correcta, quiero decirlo así, esta norma oficial mexicana es parte de una obligación en materia de comercio exterior. Si no se etiquetó legalmente, la mercancía no está legal en el país. O sea, sí pudiéramos tener repercusiones tanto de una posibilidad de embargo de mercancías o incluso para la deducción fiscal, digamos, totalmente en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, claramente aquí, pues con estas preguntas nos vamos dando cuenta el enlace que puede tener la materia aduanera, que no es un tema aislado, que antes lo veíamos así, los aduaneros por allá y los fiscalistas de este lado o los que ven comercio interior de otro. Tendríamos que verlo integralmente y tal vez sea el mensaje que pudiéramos dar el día de hoy. Así es. Para ir cerrando el tema, doctor, hemos hablado mucho de las malas prácticas y creo que hemos abordado, pues no todas, porque sería imposible en una hora. Acabo de revisar, son, según yo, algo así como 46 las fracciones de la regla 1.33. No estaba yo tan lejos de las cifras que estimaba, pero pues esta es una pequeña lista, porque esto se va ampliando con correlaciones. Pero yo quisiera saber, ¿qué pasa si me van a quedar más o menos 5 minutos para cerrar? Ya caí yo en una de esas malas prácticas y me suspendieron. Yo creo que hay unas más graves que otras. ¿Cómo puedo recuperar mi registro de importador y exportador? Primero, lo relevante es identificar la causal, y creo que eso que parece tanto obvio, no lo sabemos. La autoridad cancela el padrón. Es decir, este es uno de los grandes temas que hemos tenido en materia de comercio exterior. Cuando alguien está importando, dice, pues importé el jueves pasado, de la semana pasada, ¿y por qué hoy no puedo? Si se detecta alguna infracción de las que estamos señalando, el padrón de importadores, como dicen, te cierran la llave, te quitan el switch. Simplemente no puedes importar. Entonces, lo que es muy común en los importadores es de repente amanecer que no pueden importar. Y el gran problema primero es identificar por qué, qué fue lo que pasó. Es decir, sí pudiéramos decir que es una mala práctica incluso del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, pero en este caso no tenemos una resolución oficial y la autoridad dice, es que esto es inmediato. Es una suspensión, no te he cancelado, espera que te notifique. Mientras la cuestión práctica es que no puedes importar. Entonces, lo primero es identificar cuál es la causal, después, evidentemente, subsanarla. Y como todo se maneja a través de sistemas dentro de esta operación aduanera, pues entonces presentas la declaración y sabrán ustedes que conocen muy bien también tu opinión positiva fiscal, sale negativa, ya subsané y resulta que no aparece positiva.
Hay que esperarse a una semana a que se actualicen los sistemas del SAT. Lo mismo nos pasa en materia de comercio exterior. Es que ya subsané, no presenté la declaración, pero la acabo de presentar hace una hora y aquí está mi acuse de recibo. En ese caso, no se activa el padrón de importadores de manera automática. Hay que hacer una gestión para reactivar ese padrón de importadores y muchas veces el SAT, su respuesta es, me tiene que salir en mi sistema que esa declaración ya aparezca como presentada y entonces te habilito, aun cuando anexemos toda la documentación de que ya se presentó, digamos, tiene los plazos y esto en materia, digamos, práctica de todos los días, es un acabose, primero identificar la anomalía y después poder realizarlo. Pero sí, hay un trámite para realizar la operación. Incluso hay un aviso, hay una autorización para importar por única vez sin tener autorizado el padrón de importadores. De tal manera que si ya subsanaron todo y seguimos sin padrón, se presenta esta solicitud, déjame importar por única ocasión, así se llama, sin tener padrón de importadores. Y entonces a veces nos otorgan esta autorización o cuando la presentamos, digamos, agiliza un poco la habilitación del padrón en general. ¿Qué pasa si en lugar de nada más tener mi registro, estoy certificado y llego a caer en alguna de estas situaciones? Súper, buena pregunta. Yo lo veo como una especie de seguro. La certificación de empresas. Hay diferentes modalidades, aunque se le llama así registro único. Entonces, si se certifica, por ejemplo, en importadora, comercializadora, en este caso, cae un contribuyente en las causales y no se le suspende el padrón y se otorgan 20 días para poder subsanar esa situación que se presentó. Entonces, evidentemente, pues vamos para allá, o sería por supuesto, una gran sugerencia. Certifíquense en materia de comercio exterior, empresas certificadas. Si lo hacen así, no se suspende el padrón de importadores, caes en la causal, te notifican y cuentas con 20 días hábiles, que pues son muy buenos, prácticamente es un mes, para poder subsanar esa irregularidad. Entre los requisitos, pues sí, se critica también que es para empresas grandes, 300 millones de pesos de importación al semestre, digamos, está enfocado solo para empresas grandes. Si un contribuyente tiene importaciones menores de 300 millones de pesos al semestre, no puede desafortunadamente optar por este registro. Por esta certificación. Otorga esta certificación, de acuerdo. Y esa certificación no nada más va en materia de comercio exterior, supongo que también va en materia de impuesto al valor agregado. Sí, hay varias modalidades de esa certificación. Esta que estamos diciendo, así se llama, certificación de importadora, comercializadora, importadora. Pues si queremos en materia de IVA y EPS, tendríamos que sacar la certificación en materia de IVA y EPS, digamos, con el nombre específico. Sí son dos distintas. Una te da, conforme al 28A de la ley del IVA, la posibilidad de no pagar el IVA en importaciones temporales, y la otra es para darte beneficios en materia aduanera, como mencionábamos al inicio, algún carril express, y concretamente para que no te cancelen el padrón de importadores. Doctor, pues no me resta más que agradecerle su participación, sus comentarios. Creo que fue un tema muy enriquecedor y aprendimos mucho de comercio exterior y sirvió mucho para nuestros amigos que nos siguen en este programa. Y los invitamos a nuestros amigos a que nos sigan la semana que entra en Consultorio Fiscal con el tema Paquete Económico 2023. Se despide su amigo Salvador Rotera Obanel y hasta la próxima.